Inicia la sesión Javier García Algarra con su presentación La lógica de la extinción de la arquitectura telefónica. Cuando quieras, Javier. Te voy a dar 12 minutos. Cuando te queden 2 minutos, vale, gracias. te tiro un papel. Sí, vale. De lo que os voy a hablar muy brevemente es de cómo la aplicación de la lógica industrial a un negocio, al negocio de las telecomunicaciones, ha conducido en un siglo desde lo que tenéis a vuestra izquierda, que es un rascacielos maravilloso, que es el Barclay BSA Building, que es la gran central telefónica de Nueva York, que se proyecta en 1923 por Ralph Thomas Walker, a ese pequeño armario de intemperie en el que están trabajando 2 operarios. Y voy a explicar cómo es posible que un gran rascacielos y un armario tan modesto cumplan la misma función, ¿no? Y por qué la aplicación de la lógica industrial conduce a la desaparición de la arquitectura telefónica. Es que tengo que apuntar para acá. Perdón, es que estoy apuntando para la pantalla, para el ordenador. Bueno, la arquitectura telefónica es una arquitectura industrial, aunque externamente sea difícil de reconocer, porque desde el principio las compañías operadoras quisieron disfrazar su naturaleza para no producir rechazo en el público. Pero esto es una vista de la central de Delicias del año 1929, y ayer por la tarde, cuando la profesora Rapaport mostró una imagen de la factoría de Ford de Detroit, había una sala muy parecida. Bien, como os decía, las compañías telefónicas intentan ocultar la naturaleza industrial de sus edificios para que no produzcan rechazo en el público, ya que tiene que instalarlas en el centro de las ciudades, y entonces también aprovecha para crear un lenguaje representativo, para dar cuerpo a lo que es la compañía propietaria. Y aquí os traigo 2 ejemplos bastante explícitos de España, ¿no? de la primera década dorada de la arquitectura telefónica en España, que sería el edificio de Sevilla con lenguaje neobarroco, o el edificio de Salamanca, que está inspirado en el Palacio Monterrey de la ciudad. ¿Vale? Pero la arquitectura telefónica está siempre supeditada a los requisitos técnicos, ¿no? Lo principal es que es un contenedor de equipo de telecomunicaciones, de un equipo electromecánico. Entonces, la base de cualquier proyecto son unos planos tipos que proporciona el fabricante, como este que se ve aquí, que es de Standard Eléctrica de 1930, y bueno, a su lado pues podéis ver en una central española de la época cómo se sitúan los bastidores, todos ellos de manera paralela. Bien, algo importante también es que la arquitectura telefónica es de ámbito urbano hasta la Segunda Guerra Mundial. Los equipos son muy grandes y solo hay telefonía urbana en las grandes ciudades. En el medio rural pues se sigue trabajando con conmutación manual, y bueno, os traigo aquí una foto del archivo de Telefónica que a mí me parece enternecedora, que es la central de Vilagarcía de Arosa en 1920, bueno, pues donde podéis ver que las operadoras eran apenas unas adolescentes y el botonés es un niño como de 10 años, ¿no? Bueno, pero después de la Segunda Guerra Mundial se produce un hecho revolucionario que no tiene nada que ver en principio con el campo de la construcción, pero que tiene un impacto tremendo en la arquitectura telefónica, que es la invención del transistor en 1947, y con él del nacimiento de la electrónica moderna. Entonces lo que ocurre es que los equipos van a ir reduciéndose de tamaño siguiendo la famosa ley de Moore, ¿no? Moore, que es un ingeniero de los laboratorios Fairchild, que en 1965 enuncia no una ley, sino una observación empírica, que es que cada 2 años se duplica el número de transistores que puedes meter en una misma superficie de silicio. Eso a lo que conduce es a que los equipos cada vez son más pequeñitos. El desarrollo de la arquitectura telefónica después de la Segunda Guerra Mundial en el corazón de las ciudades lleva a empaquetar cada vez más equipo en menos espacio y a convertir las centrales en puros contenedores técnicos deshumanizados, ¿no? Cada vez con menos gente dentro y muros ciegos, ¿no? Como este ejemplo de Nueva York, que es bastante impresionante. Pero donde más impacto se produce es en el medio rural, porque ya es posible construir centrales automáticas muy pequeñitas para atender a las poblaciones rurales, ¿no? Aquí tengo 4 ejemplos de Australia, bueno, de todo el mundo, en lo que podéis ver que al final una central rural es básicamente un contenedor, de manera que el paso lógico parece ser construirlas de manera seriada.
En el primer país en que se produce esto es en Reino Unido, donde el General Post Office, que era la administración postal y de telecomunicaciones, encarga al Ministerio de Obras Públicas el diseño de un edificio seriado que se llama UAX para construir las centrales rurales británicas. Se construyen miles de estas pequeñas casitas de ladrillo, ¿no?, con tejado a dos aguas, que, como podéis ver, albergaban el equipo completo necesario para dar servicio a una pequeña población, las baterías y el generador. Estas centrales se instalan, como ya digo, por toda la campiña inglesa, y dentro de la simbología o incluso de la memoria sentimental del Reino Unido, pues tienen el mismo valor que la cabina roja, ¿no?, de 1926. En la actualidad la mayoría de ellas han perdido su función, podemos ver ahí una en ruinas, y además tenían un problema, y es que, bueno, aunque eran un edificio que se atenían todos al mismo plano, pues eran muy difíciles de ampliar, ¿no?, por ejemplo. Un paso más allá en lo que es ya la industrialización de esta arquitectura industrial, valga la redundancia, se produce en Estados Unidos a finales de los años 40, cuando AT&T empieza a montar sus primeras torres de enlaces de microondas, ¿no? Los enlaces de microondas son básicamente un conjunto de torres en los cuales en la parte de arriba hay una antena que tienen que tener visibilidad directa entre ellos. Y la solución es construir unas torres de hormigón, con cerramiento de hormigón pretensado, que se atienen a una serie de bocetos, ¿no?, como estos que podéis ver aquí. De manera que el resultado, si puedes pasar, es el mismo, da lo mismo que esté en Maine o que esté en Arizona, todas ellas acaban teniendo un aspecto muy parecido, y con esto AT&T empieza a romper el principio que ella misma había enunciado de buena vecindad, ¿no?, de acomodar la central a su entorno. En España tenemos antecedentes de edificios seriados en la década anterior a la Guerra Civil, ¿no?, que serían la caseta de amarre del cable submarino entre Algeciras y Ceuta, o esta otra caseta de entronque en la provincia de Toledo. Bueno, la Guerra Civil, como ha dicho antes la profesora Casinello, supone un parón en toda la economía española, también en la telefonía. Durante 20 años prácticamente no se construye nada nuevo, pero ya a mediados de los años 50 se diseña y se construye el primer enlace coaxial entre Madrid y Barcelona. Entonces, para alojar los repetidores de ese enlace coaxial se construyen aproximadamente 2 docenas de casetas de repetidores, como esa que podéis ver ahí, que es el primer edificio tipificado español ya construido a una cierta escala, ¿no? Como podéis ver, tiene más aspecto de panteón que de edificio técnico, era todo de ladrillo, y si vais por la carretera de Barcelona, por la A2, todavía quedan bastantes, sobre todo en las provincias de Guadalajara y Soria. Ya a finales de los 60 y principios de los 70 en España se produce la extensión de la telefonía automática a todo el medio rural, y Telefónica hace más o menos lo mismo que había hecho el GPO en Gran Bretaña 20 años antes, ¿no?, que es definir una serie de tipos, de edificios que llama edificios tipificados. Concretamente hay 5 clases, de la T0 a la T4 en función del tamaño para el equipo que tiene que albergar, y que son prácticamente hechos todos con material prefabricado, ¿no?, y con el mismo aspecto, que no tiene nada que ver, ¿no?, con la arquitectura del lugar. Seguramente los podéis reconocer, ¿no? Esto está casi en todos los pueblos de España, con ese color crema, el tejado de chapa a 2 aguas. El más pequeño de ellos incluso se lleva completamente construido para instalar in situ. Si puedes pasar. A medida que van todavía decreciendo el tamaño de los equipos, cada vez va siendo necesarios edificios más pequeños. Entonces, a mediados de los 90, cuando se produce la explosión del servicio de la telefonía móvil, pues la mayoría de nosotros pues ya tenemos conciencia, ¿no?, de cómo empiezan a aparecer contenedores en medio del campo o en las azoteas, que realmente son contenedores metálicos o de materiales plásticos, en los cuales ya resulta difícil identificar eso como arquitectura, ¿no? Prácticamente no están pensados para que el ser humano entre más que en ocasiones excepcionales, y esto ya empieza a ser difícil de identificarse como una arquitectura, aunque sigue teniendo la misma función. En algún momento la arquitectura telefónica deja de ser arquitectura, ¿no? Ahora os explicaré cuál es el último estadio, ¿no? Pero algo que puedes llevar en una caravana o que puedes incluso introducir en un vehículo más pequeño como ese 4x4, pues realmente ya no podemos hablar de arquitectura. La arquitectura se está evaporando, ¿no?, siguiendo la aplicación de la lógica económica, ¿no? Y ya el último paso lo estamos viviendo ahora mismo, y viene como consecuencia de la sustitución del acceso de cobre por el acceso de fibra. Esto tiene una consecuencia económica
muy importante y muy valiosa para las operadoras, y es que desde un mismo edificio, dado que el bucle de fibra tiene mucho mayor alcance, puedes atender un área mayor, de manera que, por ejemplo, para Madrid necesitas aproximadamente la quinta parte de centrales que necesitabas con bucle de cobre. Se produce además otro fenómeno, y es que parte de ese equipo que siempre había estado en las centrales se puede llevar más cerca del abonado e instalar en los armarios de intemperie, como esos que vemos ahí abajo, ¿no? En realidad lo que estás haciendo es sacar equipo de las centrales y instalarlo en minicentrales que realmente son armarios, ¿no? Armarios en los que va el equipo y nada más. Con lo cual, en este momento, pues ya la arquitectura no resulta necesaria en el negocio telefónico. Y ya como conclusión, en los últimos años, pues puedes pasar, por favor. En los últimos años, y cuando digo últimos años es 2 años, se está produciendo un fenómeno que es la venta por parte de las operadoras de gran parte de sus edificios, porque ya no los necesitan, ¿no? Entonces, bueno, aquí os traigo 2 ejemplos. El primero es el edificio Barclay Vesey, que hemos visto al principio. Bueno, pues la operadora Verizon ha vendido lo que es la torre superior, se lo vendió en 2013 a una inmobiliaria que lo ha transformado, y por $2 millones podéis comprar un apartamento en el centro de Manhattan, en lo alto de la torre. Y la noticia, esta otra noticia del Confidencial es de hace menos de un mes, la que dice, bueno, Telefónica busca dueño para varios edificios en Madrid y Barcelona. Pues también Telefónica está deshaciéndose de algunas centrales históricas porque ya no necesita el espacio, y esos edificios están en solares muy valiosos, normalmente en el centro de las ciudades. Y aquí termina mi presentación. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias.